Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE. Cada día miles de mujeres sostienen nuestra ciudad. Son madres, líderes, emprendedoras, cuidadoras. Son las heroínas de la cotidianidad. Hoy reconocemos a estas mujeres que inspiran, transforman y hacen posible un mejor Santo Domingo para todos. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Como parte de la reforma de modernización del Estado, ADES y Supérate se unieron para crear la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, una institución moderna, transparente y eficiente, que reúne todos los servicios de protección social en una sola ventanilla. Dirección de Desarrollo Social Supérate, una nueva institución con el mismo compromiso. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. De enero del 2022, donde le hicimos algunas sugerencias al presidente Luis Abinader, al expresidente Danilo Medina y al expresidente Leonel Fernández. Al evaluarla, nos damos cuenta que el doctor Leonel Fernández, en la candidatura que se ha propagado en su partido, junto con la de su hijo, la posible candidatura a presidente,
esa candidatura podía fracasar porque él ha caído en una especie de monarquía partidaria. Él fue presidente 3 veces, fue candidato 2 veces que no ganó, 2020-2024, y ahora se presenta en una 6ª oportunidad, pero con un concepto monárquico, es decir, yo soy el hombre mesiánico de aquí, yo soy el caudillista, yo soy la persona que más entiendo esto, yo voy a ser el presidente. O así se lo hacen saber sus adláteres, se lo hacen saber la persona de su entorno, que lo tienen como rehén para que él le proteja una serie de privilegios ganados, entre ellos posiblemente económicos. Y quieren que esa persona siga siendo el presidente. Y le cierran la puerta a la democracia interna que plantea el artículo 216, que dice que los partidos pueden ser organizados libremente, pero con sujeción a la democracia interna y la transparencia. El presidente Leonel Fernández aparentemente se ha dejado seducir, aunque entendemos que es un hombre de carácter firme, porque ¿cómo se llega a presidente sin un sinnúmero de cualidades, de virtudes, de atributos, entre los cuales tiene que estar la preocupación, entre los cuales tiene que estar, de alguna manera, el ponerle el límite a las cosas y, sobre todo, también poder predecir algunas cosas, anteponerse a fracasos que pueden ser claros. Recuerdo que en el año de 1986 visitamos la oficina del doctor Leonel Fernández. Él estaba acompañado ahí de un ex alumno nuestro, Pedro Ortiz, que después llegó a ser hasta miembro de la Cámara de Cuentas. Él estaba ahí. No sé si a ellos se le olvida, pero sí que sé que fui a decirle al doctor Leonel Fernández que fuera mi abogado en la Junta Central Electoral para un caso que estábamos confrontando el doctor Antonio Abreu Flores, Tonito y yo. Había una situación muy fuerte porque la línea del PLD del cual salimos en el 78 era la lucha contra la corrupción, la educación de los miembros, y en torno a eso se hacían muchas actividades. Y recuerdo que nosotros llegamos a vender aquí como secretario general del núcleo de trabajo de Villamella unos 90 periódicos. Si mal no recuerdo, en el caso nuestro, salíamos de la escuela a dar clases al mediodía a regar los periódicos, luego los salíamos a cobrar y luego también salíamos a conversar con los compañeros acerca de la importancia de algunos temas que se habían tratado en el periódico. Era un periódico para educar. Entonces fuimos allá porque cuando hubo el rompimiento entre Tonito Abreu, un grupo, y el PLD, pues nosotros fuimos donde el profesor Juan Bosch, y cuando llegamos allá, el profesor Juan Bosch estaba muy airado, muy guapo, muy incómodo, porque en ese momento se estaban haciendo asaltos a algunos locales del PLD por parte del grupo de Tonito. Y me dijo a mí, mire, váyase para donde usted quiera. Yo salí respetuosamente de su despacho, no quise herirlo con nada. Me fui. Que la noche anterior había ido al comité intermedio Francis Camaño, que se reunieron ahí todos los dirigentes y a nosotros se nos había convocado, oímos la convocatoria y fuimos.
todo el mundo se alarmó porque creía que yo era del grupo de Tonito por una carta que había enviado cuando el contacto nuestro, el cuadro nuestro con el partido, José Rodríguez, nos fue a hablar allá. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Cada día miles de mujeres sostienen nuestra ciudad. Son madres, líderes, emprendedoras, cuidadoras. Son las heroínas de la cotidianidad. Hoy reconocemos a estas mujeres que inspiran, transforman y hacen posible un mejor Santo Domingo para todos. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Como parte de la reforma de modernización del Estado, ADES y Supérate se unieron para crear la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, una institución moderna, transparente y eficiente, que reúne todos los servicios de protección social en una sola ventanilla. Dirección de Desarrollo Social Supérate, una nueva institución con el mismo compromiso. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale a los rincones. Ay, que me lleno
nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Buenas tardes, nos encontramos aquí con una representación bien nutrida. La Fundación de Militares Constitucionalistas de Abril de 1965, la Fundación Los Ranas de Abril y Grupos Combatientes Civiles de 1965. Andrés de Fortunato Victoriano, los guardianes de la Constitución. ¿Cómo usted se encuentra? Muy feliz de estar a 61 años de haber ocurrido la Revolución y Guerra Patria de Abril de 1965, estarla defendiendo en cuanto a sus propósitos fundamentales, que era y sigue siendo el nosotros llegar al arribo de una democracia constitucional. ¿Cuál ha sido, Fortunato, profesor? ¿Cuál ha sido el esfuerzo histórico que se ha hecho desde la independencia nacional hasta consagrar el Estado social, democrático y de derecho en la Constitución Dominicana? Bueno, es importante en esta entrevista que tú nos haces rastrear históricamente los esfuerzos que han hecho muchos hombres y mujeres por llegar al nivel de democracia que hoy tenemos. Si hoy tenemos 16 gobiernos que se han sucedido después de la Revolución y Guerra Patria de Abril, si hoy lo tenemos, ha sido un esfuerzo heredado, donde muchos hombres y mujeres han sido sacrificados. Por lo que los hombres y mujeres de hoy tienen que honrar el esfuerzo patriótico, el esfuerzo por el respeto a nuestra dignidad, que ha sido defendida por muchos hombres que no han sido bien entendidos, que fueron fusilados inclusive. Por ejemplo, Duarte tiene la idea de la formación de la Trinitaria, educa al grupo de jóvenes que participaron en ella para lograr la independencia nacional. Y entre las cosas que hacen es también crear las condiciones para aliarse a grupos de dominicanos conservadores, pero que también querían la independencia nacional. Se logra el estallido de la independencia nacional, se logra la salida de los haitianos de aquí a partir del 27 de febrero de 1844. Hubo que luchar contra tropas haitianas que vinieron a reconquistar esta plaza porque ellos la necesitaban, como fue el caso de la invasión que hizo Charles Gerard el 19 de marzo de 1844. Ahí se destacaron generales como Duverger. A otras batallas que se dieron, se destacaron otros generales, como Jacinto de la Concha, como José Contreras, como el mismo Francisco del Rosario Sánchez, como los hermanos Puello. Y esos generales que se destacaron en esa lucha fueron fusilados por el mismo Pedro Santana. Eso nos lleva a nosotros a creer que el fusilamiento de Francisco Alberto Camaño de Ño fue un fusilamiento parecido a aquellos por un hombre que luchó por el respeto a la democracia constitucional, que luchó
contra la invasión norteamericana en defensa de la soberanía nacional. Y así le ocurrió, por ejemplo, a Luperón, entre otros. En el 1888, Ulises Heró sacó del país a Luperón, quien había sido el líder de la restauración, y Heró había sido su lugarteniente. Pero la contradicción y las apetencias de los que llegan al poder no tiene límite. Se arrastró 121 años entre la independencia de 1844 a la Revolución de Abril de 1965. En el periodo de la independencia de 1844 a 1861, eso terminó entonces en una anexión, en una represión, como ya hemos mencionado, con muchos generales. Inclusive la hermana de Francisco Rosario Sánchez, María Trinidad Sánchez, fue fusilada el 27 de febrero de 1845. Los que están en el poder persiguen al margen de la ley y en función de sus intereses a quienes ellos recelan de querer tomar el poder que ellos realmente ostentan. La democracia nuestra ha tratado de evolucionar para permitir que un gobierno dure sus 4 años, para permitir que la Constitución de la República sea quien realmente dirija los destinos del país, como lo establece la Constitución de la República de hoy, que fue promulgada el 26 de enero del año 2010 y que luego ha recibido modificaciones, pero que ha dejado establecido que en la República Dominicana debe existir un Estado social y democrático de derecho. Artículo 7. Pero para que haya ese artículo 7 y se respete, y el artículo 8, funciones del Estado Social y Democrático de Derecho, es obligatorio que veamos lo que dice el artículo 6 sobre la supremacía de la Constitución, lo que dice el artículo 5 de la Constitución sobre los fundamentos de la Constitución, que es respeto a su dignidad y la indisoluble unidad de la nación, y lo que dice el artículo 2 de la Constitución en cuanto a la soberanía popular. Yo me voy a permitir, en nombre de mis compañeros, que me alegro mucho que me acompañen en esta exposición ante el pueblo dominicano, en un momento en que nosotros tenemos la amenaza de la anarquía haitiana que se cuele por la frontera, independientemente de lo que dijo recientemente el ministro de Haití y que fue expresado, esbozado en uno de los programas de más audiencia del país, que fue que el primer ministro dijo que para el año 2027 va a haber un gran presupuesto, entendimos de más de 400.000 millones de euros, para ayudar a Haití en cosas que hemos pedido, como es la creación de las condiciones económicas, de la seguridad, de la política, de la reforestación de Haití, de la producción y de la alianza de otros países que quieran invertir en Haití, para que Haití no tenga necesidad, los hombres no se están combatiendo y mueren, de salir a otro lugar, sino crecer, porque Haití tiene condiciones naturales para crecer. Solamente hay que aplicar lo que dice las Naciones Unidas. Entonces nosotros nos vamos a permitir hacer la lectura. Siempre hablamos normalmente de memoria, pero como estamos en disposición de hacer un llamado a las autoridades nacionales y extranjeras de que se sometan a la Constitución de la República, lo vamos a leer e interpretarlo, porque recientemente hemos recibido de una manera u otra
la injerencia de la embajada americana. Sostenemos eso. Entonces, nosotros queremos pedirle al final de esta entrevista a la señora embajadora lo que nosotros necesitamos de las Naciones Unidas, de Estados Unidos y de los pueblos democráticos del mundo. Ahora, es interesante que el pueblo sepa que somos una nación independiente de todo poder extranjero. Eso lo plantea el artículo 3 de la Constitución de la República. En esa dirección, como nación libre, nosotros no podemos dar el gobierno que entendamos que tenemos que darnos y hacer la elección libremente en base a los méritos y profesionalización que establece el artículo 142 de quienes nos van a gobernar. Dice el artículo 2 que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. O sea, el pueblo es quien elige, pero el pueblo elige de acuerdo al artículo 142 que nosotros queremos leerle a ustedes para que tengamos una idea de la defensa de esta Constitución. El artículo 142 señala en la función pública que el Estatuto de la Función Pública es un régimen de derechos públicos basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. O sea, tiene que haber mérito y profesionalización en cada persona que se vaya a elegir. No elegir a cualquiera. Ir a elegir el día de las elecciones por un soborno es violatorio de ese artículo 142 y del artículo 2. Porque cuando uno ve el artículo 216 de la Constitución de la República, uno se va a dar cuenta de cosas importantes. ¿Qué nos dice el artículo 216? Nos dice que la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley. O sea, los partidos políticos no pueden estar como están hoy, sin educar a la persona. Véase el artículo 34 de la ley 33-18, que es la ley de partido. Entonces, ese artículo 16 dice que los fines de un partido, uno, es garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Hay que garantizar la educación de la voluntad popular de todo el mundo. No es abandonar las bases para luego agruparla de la manera que le convenga a los que están en el poder y ellos puedan repetir año tras año los mismos vicios de corrupción por no orientar a las bases que sean lo que elijan libremente ellos en sus partidos a los candidatos, no conforme al dedo señalador de los dirigentes, sino al conocimiento que tenga cada uno de la base, de la forma meritoria y profesional que se ha comportado la persona que ellos van a elegir para que su partido lo presente en las elecciones. El segundo dice que debe contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana. La voluntad que se expresa en las urnas debe ser educada. Usted que me está observando, el partido suyo debe decirle, educarlo para que sepa cuáles son las funciones de un regidor. Para usted no enviar un ladrón, no votar por un ladrón que se le pinte en un afiche. Ni usted tampoco tiene que votar por un senador o un diputado porque le haya dado dinero, porque eso es comprar el puesto para luego robarte del puesto y ser más millonario. Ni usted votar
por un presidente que haya sido impuesto de manera directa, sin haber tenido una trayectoria de trabajo en función de la sociedad nacional. No hay que ser celoso. Y finalmente ese artículo 216 nos señala, en su numeral 3, que las funciones principales de un partido y de un político es servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo de la sociedad dominicana. Entonces, ¿cómo es que vamos a tener un candidato, uno de los candidatos de un partido, que haya estado acusado en un caso de más de 19,000 millones de pesos para usarlo de manera irregular en la campaña, y que entonces se le dé un no al lugar junto con otro y los demás vayan a juicio de fondo si están acusados de lo mismo? Pero ¿cómo lo van a hacer si el artículo 146 de la Constitución proscribe la corrupción? ¿Por qué? Porque la corrupción es el enemigo número uno de todos los derechos fundamentales. Porque el buen uso de los recursos del Estado es por el respeto a la dignidad humana del pueblo. La dignidad humana es la que rige a todos los derechos, porque los derechos fundamentales son todos iguales. El derecho a la expresión que se está hablando de los medios de comunicación no está por encima del derecho a la dignidad, no está por encima del derecho a la vida, no está por encima del derecho a la alimentación y el derecho a la salud y otros más. Son iguales. Solo hay que hacer lo siguiente. Si la prensa es tan delicada, y es delicada, y hay que cuidar el derecho de expresión, la libertad de prensa, hay que cuidarla. Tanto así que la embajadora norteamericana aquí defiende a capa y espada el derecho de expresión, y se ha hablado tan lawfare que nosotros rechazamos que sea un lawfare. Lo que ha ocurrido contra Gonzalo Castillo no es un lawfare. Pero la Constitución norteamericana expresa en su primera enmienda que el Congreso no debe legislar sobre el derecho de expresión, que no debe legislar. Y nosotros soltamos al Congreso Dominicano a que retire, si es posible, la legislación sobre una serie de artículos que hacen que un medio de prensa o un comunicador vaya preso porque haya hablado mal de un funcionario. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Lo correcto es que en el artículo, antes de leer el artículo 146 de la Constitución, que en el artículo 49, que es el que se refiere a la libertad de expresión, aquí de alguna manera el legislador comprenda que le conviene al país no ser taxativo y escoger en el Código Penal las multas que se le van a anteponer a un comunicador. Que se revise, que se ponga en funcionamiento el código, pero que se revise al mismo tiempo la parte de la libertad de expresión e información, para que sean tratados como un derecho consuetudinario, no como un derecho positivo. Cuando hablamos del derecho consuetudinario nos referimos a que si una persona, sea un periodista o no, se siente afectada en su dignidad, que plantea el artículo 44 de la Constitución de la República, cuando habla del derecho a la intimidad y al honor personal, que no se vulnere, que también se reitera en el párrafo del artículo 49 cuando dice que el disfrute de estas libertades, o sea, de la libertad de expresión y de información,
se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como la dignidad y la moral de la persona, en especial la protección de la juventud y la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. ¿Por qué es que en los medios de comunicación se llevan a cabo una serie de pronunciamientos que ellos mismos deben de entender que no debe ser? La ética debe acompañar al proceso completo del desarrollo del Estado. Todo el mundo tiene que tener una expresión ética en el cumplimiento de su derecho y en el cumplimiento de su deber. Entonces, cuando nosotros vemos el deber en el artículo 75, numeral 2, el artículo 76 del Poder Legislativo, en el artículo 75, donde nos habla de los deberes fundamentales, porque estos deberes fundamentales están en el Estado, el gobierno y los principios fundamentales que se señala en el numeral 1 de la Constitución. Y ese deber fundamental de nosotros nos dice en su número 12 que es un deber ineludible de ciudadanos y ciudadanas velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. No se puede jugar con la democracia. No se puede ser miope ante el mal uso del patrimonio público y no se debe ser tampoco indiferente ante el ejercicio transparente de la función del Estado. Y es ahí cuando el presidente de la República, viendo el artículo 146, el artículo 146 que nos habla sobre la proscripción de la corrupción, que actúa. ¿Por qué que la corrupción tiene que ser perseguida? Dice el artículo 146 que se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia, será sancionada con las penas que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias e instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico, que es lo que se está acusando a los que están presos, entre otros, en el caso Calamar. Y es de donde no debió haberse dado un lugar hasta ir a juicio de fondo, que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, el señor Gonzalo Castillo y Ramón Peralta. Las posiciones políticas no le dan a nadie el derecho a participar en corrupción, a nadie. Y el presidente que ha jurado luchar contra la corrupción y que tiene en el artículo 128 las prerrogativas para él, a través de los abogados que él creó por decreto para defender el patrimonio público, tiene todo el derecho constitucional el presidente, porque la democracia, su transparencia y el buen uso de sus recursos hay que defenderlo. Entonces, en el artículo 128, numeral 1, letra B, se consagra el derecho del presidente a emitir decretos. Y dice que tiene derecho a promulgar y hacer públicas las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. Expedir decretos, reglamentos e instrucciones cuando fuere necesario. La corrupción ha sido el mal endémico desde la independencia de la Constitución en 1844 hasta hoy. Y fue el elemento fundamental del estallido de la Revolución de Abril de 1965. Y lo dijo Camaño, la revolución se debió a la corrupción. Y la corrupción es un atentado contra la dignidad de los seres humanos. Y el presidente tiene que hacerlo porque el presidente ha jurado luchar contra la corrupción. Y ha modificado la Constitución para él no reelegirse, luchando contra el mesianismo y contra el caudillismo. Y ese espacio aquí no se ha usado para educar. Entonces nosotros le decimos que el artículo 146 tiene que ser perseguido, que el presidente tiene derecho a hacerlo, que los juzgados deben determinar
si es cierto o no que un posible candidato de un partido se ha eximido de la corrupción tan solo porque se hable de un lawfare, que se hace una comparación con Donald Trump. Pero esa extrapolación nosotros la rechazamos porque no son los mismos casos. Entonces sí, nosotros estamos de acuerdo en que los tribunales ventilen en un juicio de fondo si es cierto o no que Gonzalo Castillo y Ramón Peralta fueron culpables o no. Repetimos de nuevo, que sea un tribunal, no una intervención extranjera que lo sugiera. Tenemos que ser respetuosos a eso. El presidente tiene derecho a intervenir cuando se produce un caso oprobioso como ese. Y es el tribunal que debe hacerlo. Y el país honesto, serio y amante de una democracia constitucional y de la defensa de la soberanía nacional debe estar de acuerdo con la Constitución de la República en los artículos y otros que hemos leído y analizado en este momento. El Estado, pueden aplaudir, señores, el Estado, el Poder Ejecutivo, las instituciones de justicia tienen facultad constitucional para recurrir en apelación el caso de Gonzalo Castillo. Tal como te explicaba, los poderes son independientes entre sí. Y voy a leer entonces el artículo 3 y el 4. Porque el pueblo dominicano, además de estar muy informado y tener mucha gente que habla, también tiene que ser educado también. Educado no es igual que ser informado. La Constitución, aquí hay que constitucionalizar este país. Y fuimos con un proyecto al Congreso en el 2015. Lo depositamos para eso. Pero al gobierno de turno no le interesaba. Y al de ahora le ha interesado poco, porque se lo hemos planteado y no lo han hecho. Sí. Pero no obstante a eso, nosotros no podemos negar el derecho que tiene el presidente a hacer lo que le corresponde desde el punto de vista constitucional. Miren, vamos a repetir la lectura del artículo 3, que dice que nos habla de la inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Nadie la puede violar. Y veamos lo que sigue diciendo. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana. Ningún poder extranjero o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. Si es el poder judicial que le corresponde decidir el caso, nadie puede intervenir. Y hay que entender que de facto la embajadora norteamericana ha intervenido. Eso tenemos que plantearlo, porque es una realidad que se ha visto, porque ahora mismo cuando el presidente somete de nuevo, ella se pronuncia a favor de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión tiene un límite que ya la leímos en su párrafo. Sí. La dignidad del ser humano hay que respetarla. La dignidad, el respeto a la dignidad es el principal derecho de los derechos fundamentales. El artículo 5, artículo 7 y artículo 8 así lo expresan. Entonces nosotros entendemos que si el artículo 4 nos dice a nosotros que el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo, se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar su atribución. El presidente de la República es responsable del poder ejecutivo. Sí. Y el poder ejecutivo es que tiene que perseguir la corrupción permanentemente.
Por eso tiene la Contraloría General de la República para, de una forma u otra, vivir verificando con sus auditores los gastos del Estado. Y hay una Cámara de Cuentas que está para ser la auditora externa, y el presidente tiene que recibir de la Cámara de Cuentas un informe para dárselo al país el 27 de febrero. Y no le puede hablar mentira. Y el Congreso debe crear comisiones para ver si eso que dijo el presidente es cierto, para evitar corrupción. Entonces, sí tiene derecho los poderes del Estado, uno, a defender cada uno su responsabilidad. Y en este caso, el presidente está utilizando ese grupo creado de abogados para defender o impedir que el patrimonio público no se dilapide, no se vaya en los bolsillos de nadie. Son derechos que le corresponden al Poder Ejecutivo, y a nuestro juicio lo está ejecutando. Y nosotros lo respaldamos en ese punto como representantes que somos de la lucha contra la ignorancia cívica en este país, como representantes que somos de la lucha que hemos tenido por rescatar la memoria de Abril, porque Abril se ha querido ahogar, se ha querido empañar por muchos sectores, pero es el tercer acontecimiento más importante de la historia nacional, porque después de Abril que tenemos nosotros una democracia con los efectos negativos que tiene, pero con el desarrollo que ha tenido, y se ve que si los gobiernos que nosotros hemos tenido hubieran educado al pueblo, y el pueblo no se hubiera, y muchos de ellos no se hubieran robado patrimonio del Estado, como se está demostrando en los tribunales y ante el Ministerio Público, este fuera un país sin tapones, pero un país con hospitales como Ney Arias Lora en toda la provincia. Fuera un país que tuviera puentes elevados, un país que tuviera choferes educados, motoristas educados por los ayuntamientos, que es que le corresponde. Pero no lo es, porque los que van al poder, la mayoría de ellos no conocen la Constitución. Y nosotros repetimos en el día de hoy que lo que hay que hacer es que este país se constitucionalice para que aquí se haga lo que hay que hacer siempre, que es que se cumpla con la ley y punto, para que aquí se acabe el relajo. ¿Qué le solicita esta fundación a la Embajada Norteamericana de los Estados Unidos para mejorar la democracia y la seguridad nacional y la soberanía? Mira, hemos visto lo dinámico de la embajada, lo inteligente de ella, lo interesado en defender su país, y con ello tal vez el nuestro. Pero nosotros quisiéramos pedirle que deje que los poderes del Estado resuelvan los casos de corrupción, que lo deje, y que el país apoye la lucha contra la corrupción en la medida que ella le sea posible. Que para nosotros no es comparable el lawfare que le hicieron a Donald Trump con la persecución contra la corrupción que se ha dado aquí contra funcionarios políticos que han violado la Constitución. No es parecido. Ahora, ¿en qué nosotros necesitamos que nos ayuden los Estados Unidos? Que nos ayude la seguridad nacional. Que nos ayude desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que Haití sea protegido con una medida militar para poder aplacar la anarquía de las bandas. Que eso lo consagra el propósito de las Naciones Unidas en su primer artículo. No hay que ir tan lejos. Que nos ayude a crear las condiciones económicas en Haití, que promuevan un grupo de países industrializados para que en Haití se vayan formando zonas francas para ensamblar vehículos, para ensamblar neveras, para ensamblar abanicos, para ensamblar
bicicletas, para ensamblar aire acondicionado, y que eso produzca entonces que haya empleo en Haití, una oferta de empleo. Eso debe hacerse y ellos lo pueden hacer. Es importante que los Estados Unidos sean un puente entre la oligarquía haitiana y la oligarquía dominicana para que todos esos fondos que ellos han acumulado tantos años y lo tienen en bancos extranjeros, lo utilicen, hagan un pool de inversión en Haití para que las playas bonitas de Haití se conviertan en centros turísticos. Esa es una ayuda a Haití, que hagan un plan de reforestación en Haití para que las tierras de Haití sean cultivables en algún momento. Haití puede ser una gran nación con la ayuda internacional, porque son los pueblos internacionales los que han provocado la miseria de Haití. Si Napoleón no invade Haití en el 1802 para volverla esclavo, cuando ya Toussaint Louverture tenía el problema resuelto, Haití no cae en esa guerra fratricida de independencia donde se eliminaron los centros de producción para poder obtener en el 1804 la libertad que ellos necesitaban y habían conquistado ya en el 1793 bajo la dirección de Toussaint Louverture. Fue un error de Napoleón. Las naciones grandes han cometido crímenes contra estos países. Entonces nosotros necesitamos que los Estados Unidos le demuestre al mundo que esta nación fue invadida 2 veces. Que Cuba fue invadida, que Estados Unidos fue invadido, pero que este es el país más desarrollado ahora mismo en términos democráticos de lo que forman el cordón de la frontera imperial. Nosotros tenemos de un lado a Puerto Rico y de otro lado a Cuba. Puerto Rico le pertenece a Estados Unidos y Cuba tiene la base de Guantánamo y está ahora luchando para ver cómo lo relaciones. Que se ponga un ejemplo de que este país ha luchado sistemáticamente, heroicamente, permanentemente por su democracia y se ponga como ejemplo en el mundo, como un ejemplo de una democracia que quiere crecer, que nos dejen crecer entre nosotros, amparado en el conocimiento de la Constitución, que los partidos políticos ahora este año eduquen en Constitución al pueblo, que se preparen para que en las primarias que se deben abrir el primer domingo de julio de 2027 se puedan aprovechar y la gente vaya a votar por conciencia y no por soborno. Ese gran logro, y que tengamos mañana un gobierno elegido por un pueblo consciente, que fortalezca su institucionalidad y que los hombres y mujeres que lleguen al poder sean electos, se vanaglorien, se sientan satisfechos en su honor y dignidad, en cumplir fielmente el mandato de la Constitución y que sepan que al gobierno no se va a servirse, va a servirle al pueblo y que salgan de ahí con el honor de ir caminando a las calles cuando salgan de los puestos con la frente en alto y el pecho erguido de la satisfacción que tiene el deber cumplido. Gracias, profesor.
Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Cada día miles de mujeres sostienen nuestra ciudad. Son madres, líderes, emprendedoras, cuidadoras. Son las heroínas de la cotidianidad. Hoy reconocemos a estas mujeres que inspiran, transforman y hacen posible un mejor Santo Domingo para todos. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Como parte de la reforma de modernización del Estado, ADES y Supérate se unieron para crear la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, una institución moderna, transparente y eficiente, que reúne todos los servicios de protección social en una sola ventanilla. Dirección de Desarrollo Social Supérate, una nueva institución con el mismo compromiso. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.